¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso intensivo de Laravel, en el que seguimos creando nuestro sistema de administración de usuarios. Ahora que ya hemos creado nuestra tabla users, seguimos y vamos a crear nuestro modelo user. En el contexto MVC, modelo vista controlador, un modelo es una clase que representa varios tipos distintos de interacciones de datos. Pueden ser usuarios almacenados en una base de datos, como es en nuestro ejemplo, pueden ser pods en un blog, los comentarios, y también interacción con muchos otros tipos de fuentes de datos. En nuestra aplicación concreta, primariamente lo que haremos es usar los modelos para representar los datos sobre usuarios que se almacenan en nuestra base de datos. En la estructura de una aplicación creada con Laravel, los modelos se encuentran dentro del directorio Application. Aquí estamos dentro de él, la ruta que ya conocemos, en el directorio, la carpeta Models. De momento no tenemos ningún modelo, así que vamos a crear nuestro primer modelo, al que vamos a llamar user.php. Vamos a guardar el archivo en el directorio que decíamos ahora, dentro de Application, en Models, y vamos a llamarle user. Es obligatorio llamarle así, tenemos que llamarle user. Explicaremos en un momento más en detalle por qué. Y le añadimos el siguiente código. Esto que vemos aquí es suficiente. Con esto ya le indicamos a Laravel que nuestro modelo user que estamos creando representa datos de la tabla users que creamos en el video tutorial anterior. La pregunta es cómo puede ser que Laravel ya sepa que simplemente con esto que ponemos aquí tiene que ya deducir que nos estamos refiriendo a una tabla de nuestra base de datos en concreto. Es cierto que de momento es la única, pero no es por eso, podríamos tener muchas más, y simplemente con esto Laravel ya sabría que la tabla que tiene que usar de nuestra base de datos es la tabla users. Es porque estamos siguiendo las convenciones que marca Laravel, que marcan en general todo este tipo de frameworks MVC, que se basan en convenciones que dan por supuesto determinadas cosas. Y lo que significa esto, que es aplicable a muchos otros frameworks similares, es que si un modelo se llama user, hace referencia a una tabla que se llama igual en plural, users. Después se puede decir que es porque allí va a haber muchos usuarios, aquí se refiere a uno en concreto, pero es una convención. Simplemente, si tú tienes una tabla que tiene que estar en plural users, tienes que tener un modelo que se llame user en singular. Con eso, sin más, Laravel en este caso ya sabe cuál es la tabla de la base de datos que tiene que utilizar. El nombre de la clase que utilizamos en el modelo user, como ves, está en mayúscula, porque se usa el estándar de case de mayúsculas y minúsculas que se utiliza en Pascal para los nombres de clases. No hay mucho más que decir sobre este tema, es muy similar a lo que ya hemos visto en su momento en el curso de Cake PHP, por ejemplo. Solo decir qué ocurre si el nombre de la tabla es compuesto. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un nombre de tabla user profiles. Pues el nombre de la tabla tendríamos que escribirlo obligatoriamente así: users, un guión bajo, profiles, en plural y todo en minúsculas, como vemos. El modelo que quisiera utilizar esta tabla tendría que usar el nombre user profile con mayúscula las dos palabras. Todo junto sería user profile de este modo. Quería utilizar esto aquí para explicarlo. Desde luego, esto hay que borrarlo. Y recuerda que esto que estamos haciendo aquí es una clase, es un archivo PHP.
por tanto, desde luego, hay que utilizar la sintaxis PHP con el comienzo. Así que añadimos las etiquetas PHP y guardamos el archivo. El uso de estas convenciones evita tener que escribir un montón de configuraciones. Es una de las ventajas, desde luego, de trabajar con los sistemas MVC. Un posible inconveniente de estas convenciones es su rigidez. Podría ser que nos impidiera, imaginemos que tenemos que utilizar obligatoriamente una tabla que se llama de otro modo y que no podemos cambiarle el nombre. ¿Cómo hacemos entonces si no sigue las convenciones plural, singular que acabamos de explicar? Pues en ese caso es también una de las ventajas de los nuevos frameworks que van saliendo, aunque en este caso los frameworks ya más veteranos cuentan también con esta alternativa, pero nos permite poder hacer referencia, indicar cuál es la tabla en concreto que tiene que utilizar el modelo, aunque no siga la convención. Simplemente tendríamos que escribir tal como ponemos ahora aquí, indicándole a partir de este momento que este modelo user que acabamos de crear va a utilizar la tabla mi tabla users, que tendría que llamarse así desde luego. Incluso siendo un poco redundantes en este tema, pero que es importante entenderlo, este sería un nombre de tabla que sigue la norma, por tanto podríamos poner aquí mi tabla user, como acabamos de decir ahora, y ya no sería necesario. Pero imagínate que en lugar de llamarse así, la tabla se llamara mi tabla user. Así es imposible porque no hay modo de seguir la convención, que sea un singular de algo que ya está en singular. Así que eso lo solucionaremos así, con esto ya podríamos utilizar la tabla sin problemas. Pero no es el caso ahora. Ahora tenemos una tabla que se llama users y por tanto de modo muy sencillo podemos crear un modelo llamado user con letra mayúscula, con lo cual ya Laravel sabe lo que tiene que hacer. Lo guardamos, que quede tal como está. No es buena idea estar escribiendo en código que vamos a utilizar en la aplicación otras cosas, pero en fin, era simplemente para avanzar. Decir, para terminar con este tema, que prácticamente todas las convenciones que se usan en Laravel pueden ser sobrescritas, con lo cual se elimina esa rigidez que podrían tener este tipo de frameworks. Ya sabemos qué tabla usa el modelo. Ahora tenemos que indicar qué es lo que queremos que haga. Y una cosa importante que tenemos que añadir es, recuerda que vamos a estar almacenando una dirección email, un nombre de usuario, pero también una contraseña, y queremos asegurarnos que la contraseña de los usuarios no esté almacenada en texto plano, con lo cual no tendría valor ninguno. Así que necesitamos hacer un hash del password e encriptarlo antes de almacenarlo en la base de datos. Para ello vamos a tener que utilizar un método que es muy común en el trabajo con MVC, que se llama un método setter. Estos métodos setter lo que hacen es interpretar cuando se lleva a cabo la asignación de un atributo, modificarlo en algo y devolverlo con esa modificación. En este caso lo que queremos hacer es interpretar la asignación del atributo password al que se le pasa un valor escrito, lo encriptamos, le aplicamos un hash a ese valor recibido y lo que hacemos después es almacenar el valor en la base de datos, pero encriptado. Veamos entonces cómo hacerlo. Aquí tenemos el código. Aquí podemos ver cómo es la convención para declarar setters. Es muy importante tener en cuenta esto porque va a ser algo que vas a tener que repetir multitud de veces. Así que para declarar setters lo que hacemos es prefijar el nombre del atributo, que en este caso es password, con set-bajo. Así que por lo tanto, por eso se llama aquí set-password. Con esto de nuevo Laravel ya sabrá que aquí estamos creando un setter. Y el password que haya sido escrito por el usuario será pasado al setter como el argumento string. Y a continuación usamos el método setAttribute para almacenar la versión encriptada a la que se le ha aplicado el hash del password.
El método setAttribute acepta, como podemos ver aquí, dos argumentos. El primero es el nombre del atributo, password, y el segundo es el valor que queremos asignarle, que aquí lo que hacemos es utilizar el método make de la clase hash, a la que le pasamos el valor que haya escrito el usuario. Es aquí donde lo convierte, lo encripta. De nuevo, como ya he dicho en tantas otras ocasiones, siempre que estemos hablando de métodos en concreto, de clases, acude a la documentación oficial del software en concreto que estemos utilizando. Me imagino que muchos ya lo estaréis haciendo, y los que no lo hayáis hecho estáis teniendo un déficit en vuestro modo de aprendizaje. No lo voy a estar repitiendo cada vez, y menos en un curso intensivo, pero eso no quiere decir que sea menos importante. Con esto tenemos creado nuestro primer modelo, podemos guardarlo. Pero ahora, para poder probarlo, tenemos que entender otro de los conceptos clave siempre que se trabaja con frameworks MVC, que es el de routing, el enrutado. Cómo le indicamos a nuestra aplicación a qué páginas tiene que ir, dónde están las páginas donde se va a ver. Que es justo lo que empezaremos a hacer en el próximo vídeo tutorial.